poquito con el Instituto José David, una cooperación diferente. Bueno, pues muy buenas noches y estamos aquí en una emisión más de Sexópolis, hablando como siempre un tema que creemos puede generar muchas preguntas, muchas dudas y sobre todo un tema que generalmente no se trata. Yo creo que es un tema que desde hace tiempo debemos de tocar, que es el tema de la sexualidad en los niños especiales, específicamente niños con autismo y síndrome de Down. Yo creo que es un tema en el que hemos dejado de lado la sexualidad. Si le hemos dejado en los niños normales, imagínense en los niños especiales que tienen que tener atención específica con respecto a este tema. Y pues se ven tal como fue mirado y se identifican con la imagen que el otro tiene de él. Cuando hablamos del tema de la sexualidad en estos niños, siempre pensamos que es una sexualidad diferente. O sea, el hecho de clasificarlos como niños especiales o distintos de los niños con determinadas características nos hace pensar que su sexualidad también es tal. Y aquí es muy importante que nos demos cuenta cuál es realmente esta evolución de la sexualidad y qué tanto repercute el cómo lo miramos nosotros para que él se identifique de tal o cual manera. Cómo nosotros muchas veces los descalificamos en la capacidad que tienen de definir o identificar las características físicas de su cuerpo y de alguna manera nos olvidamos del tema de la sexualidad. Y pues para ello tenemos grandes invitados el día de hoy. Se encuentra con nosotros la terapeuta Corina Galindo Carrasco. Corina, buenas noches. Buenas noches. También se encuentra con nosotros la terapeuta Yasmín Vázquez. Buenas noches. El doctor genetista Jorge Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches. Y la psiquiatra Alejandra Orozco Terrazas. Hola, buenas noches. Y bueno, yo soy la doctora Blanca García de la Cadena, ginecóloga y sexóloga. Y bueno, pues es un tema muy interesante, un tema en el que, como les decía, hay un desconocimiento general de este tema. O sea, yo creo que es un tema que vamos dejando de lado y siempre pensamos que a nadie nos va a pasar. Siempre pensamos que es algo de lo que no necesitamos saber y que incluso las personas que lo están viviendo en carne propia tienen mucho desconocimiento. Yo creo que es un tema que genera mucho temor, mucha inseguridad, muchos miedos y pues esto hace que sea un tema que se hable poco. Y me gustaría que desde el punto de vista genético el doctor nos pudiera explicar qué es lo que pasa, por qué existen ese tipo de alteraciones como el problema del autismo y el tema del síndrome de Down, doctor. Uy, doctor, pues es un tema muy interesante. Tenemos algunas dudas todavía con respecto a lo que es origen, especialmente con el autismo, porque el autismo es una entidad multifactorial, no es una condición genética. En muy raros casos se ha visto que sí se relaciona con algunos cambios que tienen que ver con el DNA, pero realmente la mayor parte de los autismos es multigénica y multifactorial. Y con respecto al síndrome de Down, pues el síndrome de Down fue la primera enfermedad cromosómica descrita. Esto fue desde 1959, que ya se pudo saber cuál era el origen del síndrome de Down, aunque pues, John London Down lo describió desde 1865, me parece. Pero bueno, ¿qué es lo que lo ocasiona? Son errores en lo que es la duplicación de las células. Empezamos lo que es la meiosis y la mitosis. La meiosis tiene que ver con las células de la reproducción, lo que son los gametos, y lo que tenemos, la mitosis, que son células ya más somáticas. Con respecto al síndrome de Down, pues es la enfermedad cromosómica por excelencia. Sabemos que los niños, la mayor parte de ellos es una trisomía regular, que significa que tenemos un cromosoma de más, un cromosoma 21 de más. Y con respecto a lo que es el autismo, pues el autismo se ha relacionado con variantes en el número de copias en algunos sitios muy específicos, pero realmente, como les había comentado previamente, es algo que tiene muchos orígenes. ¿Cuáles podríamos decir que son las causas principales del autismo, licenciado? Tenemos una gran gama de características, ¿sí? Que pueden definir lo que es el autismo. De alguna manera habrá conductas asociadas y una de ellas no platicada y no conocida es esta parte de la sexualidad. Creemos que no se tiene, que no lo manejan, que no vamos a llegar. Estamos más enfocados en movimientos estereotipados, uno socializa, en el contacto visual, un sinfín de características y factores. Pero es un tema importantísimo de lo cual se da en cada uno de ellos
todos pasan por esa etapa, el cuerpo no se detiene y de alguna manera manifiestan a manera de conductas toda la parte de sexualidad y viven su sexualidad como tal, y de alguna manera al vestirse, alguna sentirse erótico, de alguna manera agradar, es una de las características muy visuales, sobre todo en la preadolescencia y en la adolescencia, que si somos observadores de las conductas podemos detonar y ver que no solo son las que generalizan lo que es el espectro autista, sino que también son parte de su desarrollo totalmente. Y podríamos decir que esta serie de características que obviamente están presentes y como veníamos diciendo desde un principio es como el tema oculto en el que los padres no quieren pensar porque les genera mucha ansiedad. O sea, si estamos hablando con niños que tienen problemas en el contacto físico, niños en los que no se puede tener una comunicación o se dificulta mucho el cómo comunicarse porque aparte hay diferentes grados de autismo, ¿no? Así es. Pero pensar en un niño con todas estas complicaciones y luego todavía sumarle el tema de la sexualidad, pues es algo aterrador definitivamente, o sea, es algo aterrador y aparte con un gran desconocimiento. En muchos momentos he oído hablar, e incluso en algún momento dado lo pensé como tal, tanto en el tema del autismo como en el síndrome de Down, como niños hipersexualizados. Y vamos a ver que no es tal, o sea, desde el punto de vista fisiológico su desarrollo es perfectamente adecuado en relación a la edad. El problema aquí precisamente tiene que ver con la actitud que tomamos como adultos de cómo los vemos y cómo los descalificamos en el tema de la sexualidad, que es lo que en un momento dado pues es importante analizar precisamente para modificar esta acción, no nada más de los padres, sino de la sociedad en general. Y si hablamos de los niños con síndrome de Down, licenciada Galindo, estos niños también presentan una serie de conductas características y que tienen que ver con su comportamiento en general, pero hay que ver cómo desde la infancia esto puede repercutir posteriormente en su actividad sexual. O sea, ¿qué conductas tienen? ¿Cómo podríamos definir las conductas o las actitudes de un niño con síndrome de Down? Pues la verdad es que, pues bueno, primero que nada, una persona con síndrome de Down hay que considerar primero es persona, ¿verdad? Y su desarrollo es como cualquier ser humano y pasa por todas las etapas de desarrollo, ¿verdad? Como cualquier ser humano. Es niño, es puberto, es adolescente y sus comportamientos y actitudes en la pubertad y en la adolescencia es igual, él le da de la punzada como cualquiera. Ahora, una de las características principales de una persona con síndrome de Down es su discapacidad intelectual. Entonces, ahí sí varía, ¿no? Hay personas con síndrome de Down que su intelectualidad está muy comprometida. Entonces, ahí es donde necesitan los padres, más que todos los papás, mucha asesoría y orientación en cuanto al desarrollo, cuando ya están en esto de la pubertad y la adolescencia, que sepan ellos cómo orientar a sus hijos, ¿no? Pero pues todo se puede hacer, ¿no? Ellos, de acuerdo a su intelectualidad, si no está tan comprometida, ellos pueden tener comportamientos totalmente adecuados, ¿no? Todo es que se les enseñe, ¿no? Ese es un punto clave, ¿verdad? Porque aparte, en los niños con síndrome de Down, uno de los grandes pecados casi es que los vemos siempre como niños. Como niños se infantilizan. Esa es una de hecho, por muchísimos años se clasificó como el niño con Down, un niño, pero, o sea, como si fuera un niño eterno. Un niño eterno. Y desde ahí, sí, de hecho los papás cuando les nace un hijo con síndrome de Down, pues bueno, es todo un sufrimiento, no todo un proceso de adaptación. Cuando llega en lo que es la adolescencia, vuelve a caer el papá, o sea, empieza su línea de adaptación. Creen que su niño va a ser eterno, pero se da cuenta que llega a la adolescencia y otra vez es como si volviera a nacerle otra vez su hijo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que su hijo tiene necesidades, ¿no? Como educativas, de salud, también las afectivos sociales, ¿no? Y sexuales. Sí, por supuesto, y obviamente entra el conflicto otra vez, Bastante. O sea, a lo mejor ya estaba más o menos adaptado a la problemática, al cómo tratarlos, al cómo acercarse, y de repente se genera un cambio que se genera en todos los adolescentes, que vean cómo es un cambio realmente adecuado en relación a los otros niños, pero que es algo que no tenemos en mente, ¿verdad? O sea, es como ya me adapté, ya estoy aquí, pues aquí le sigo, pero resulta que el cambio pues es radical. Y desde el punto, doctora Orozco, desde el punto de vista psiquiátrico, podríamos decir que estos niños, tanto los niños con autismo como los niños con síndrome de Down, presentan alteraciones psiquiátricas específicas, tienen más tendencia a tener alteraciones de este tipo, o desde el punto de vista de conductas aberrantes en la sexualidad. Buenas noches. No especialmente, doctora, bueno, ambas entidades, bueno, principalmente el autismo,
entra en lo que llamamos en psiquiatría un conjunto de padecimientos que entran en el trastorno autista, son padecimientos del trastorno autista. Hay varios tipos de autismo, ¿no? Desde el autismo clásico hasta diferentes síndromes con características clínicas similares, pero que van a tener un funcionamiento diferente. Y por lo tanto, su conducta y su desarrollo, como decía la licenciada hace rato, pues puede ser desde un autismo normal o un síndrome de Asperger, que es un autismo de alto funcionamiento, puede tener un desarrollo psicosexual normal, con algunas alteraciones conductuales, pero sobre todo en la interacción social, en la subjetividad y a veces en la conducta impulsiva. Entonces, dependiendo de la funcionalidad y del coeficiente intelectual, va a haber esta comprensión de lo que es realmente la sexualidad. Habrá algunos síndromes dentro del espectro autista que cursan con un coeficiente intelectual muy bajo y en ocasiones con un bajo control de los impulsos. Por lo tanto, como decían ahorita, posiblemente es un chiquito que más o menos se fue adaptando, incluso medicado a lo mejor para el control de los impulsos o para agitación psicomotora, pero que llega a los 12, 13 años y es el despertar hormonal, desde luego, el que despierta nuevamente impulsos de aumento de la psicomotricidad, a veces agresividad, autolesividad y una sexualidad no entendida, no solamente por él, sino por la familia. Entonces, aquí lo que se, como lo dicen ustedes que son expertos en ello, pues lo que se hace es informar a los padres, por supuesto, de justamente de lo que estamos hablando, y creo que mucho esta plática va dirigido a los papás, a los cuidadores, a los educadores, a los médicos, de poder prever que este tipo de jóvenes, que si bien son jóvenes que tienen un deterioro en su neurodesarrollo o un trastorno, tienen que tener información de acuerdo a su nivel intelectual para que no los agarre desprevenidos la sexualidad. Primero, que se identifiquen bien su género, que sepan las partes sexuales, qué es femenino, qué es masculino, la limpieza, la higiene, la privacidad, que es una polución nocturna en un jovencito de 11 años, por ejemplo, que no se asuste. Pero la parte más delicada, quizá, a lo mejor la genitalidad la van a ir aprendiendo, es justamente el manejo de la sexualidad en el contexto de una relación interpersonal, que es ahí donde está a veces el problema, porque en eso es uno de los puntos cardinales de la clínica en el espectro autista, y no tanto en los muchachos con síndrome de Down, es una incapacidad para reconocer la otredad. Entonces, por eso recomiendo mucho terapias de quinoterapia y contacto y todo, para que en un momento dado un joven con síndrome de Asperger puede tener una vida de pareja satisfactoria. Así es, y pues obviamente son muchas las alteraciones que se ven aquí, pero aparte de todas las alteraciones, o todo lo complejo que resultaría este tipo de cosas, también tiene mucho que ver con el desconocer el tema, o sea, el no tomarlo en cuenta. Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, si ustedes ven toda la evolución que ahorita refirió Alejandra Orozco perfectamente bien de cómo se da la educación sexual a un niño en relación a su evolución, pues es exactamente igual que en un niño normal. Nada más que con ciertas exacerbaciones, por supuesto, en donde tiene que hacerse una doble o más insistente educación sexual y muy cercana, pero que tiene que ver con las mismas fases de la evolución biológica y fisiológica de la sexualidad en un niño adolescente o en un niño en la etapa infantil. De hecho, la sexualidad se tiene que enseñar desde antes de que nazca el bebé. Y antes de que nazca el bebé, se enseña a través del sonido, del contacto, de la sensibilidad. Entonces, mucho de lo que nosotros empezáramos a hacer antes de que ese bebé naciera, pues tiene que ver con un inicio de la educación sexual. Entonces, desde ahí tendríamos que empezar a hacer una estimulación temprana. Y doctor, aparte de que ahorita vamos a leer una pregunta que nos acaban de enviar aquí, ¿por qué es importante la genética? O sea, ¿por qué la genética tendría que estar involucrada en este tema del autismo, del síndrome de Down? Generalmente las personas no piensan en la genética, no consideran que es un factor importante. Entonces sería importante que entendiéramos por qué la genética en estos temas pues es muy importante. Claro, doctora. Aquí yo creo que lo más importante que toca la genética es la etiología. Saber por qué se originó, porque muchas veces esa es la gran pregunta de por qué a mí, por qué pasó, al menos en las parejas. Una, y dos, el pronóstico.
muchas veces es de mucha ayuda saber cómo le ha ido a otras personas con la misma patología. Y bueno, tal vez mi hijo o mi hija tiene esta misma patología, vamos a ver cómo les ha ido a otras personas y ver en qué podemos ayudar y adelantarnos a complicaciones, que pues justamente son complicaciones de algo que ya está. Entonces, yo creo que eso es lo importante en cuestión de saber qué diagnóstico. Ahora, en cuestión del síndrome de Down, el síndrome de Down es un síndrome malformativo por excelencia. Entonces, lo que hay que buscar son las malformaciones para evitar esas complicaciones. En cuestión del autismo, pues bueno, el autismo, como les había comentado, es una enfermedad multigénica, multifactorial, pero que tenemos, gracias al avance en la investigación en lo que es el síndrome de X frágil y en el síndrome de Rett, podemos conocer qué es el autismo. Sin estos síndromes no sabríamos exactamente qué es el autismo. Nos quedaríamos en cuestiones más que nada de conducta, sin encontrar un antecedente orgánico. Entonces, aquí ya estamos encontrando un porqué basado en la información genética. Y esto es nuevo, bueno, relativamente nuevo, porque muchas veces no se conocían estas partes. Es como en todas las ramas de la medicina está avanzando gracias a conocer, se les llama enfermedades de base, a las enfermedades genéticas, porque de ahí, gracias a esos conocimientos, podemos partir y vemos las enfermedades multifactoriales, en este caso pues el autismo. Por ejemplo, el síndrome de X frágil pues tiene que ver con las conductas, con el retraso, bueno, la discapacidad mental, la discapacidad intelectual, pero también tenemos que ver con otras alteraciones cognitivas que están relacionadas. Y el síndrome de Rett es la pérdida de habilidades que se fueron aprendiendo y que de pronto se pierden. Después de entre los 6 y los 18 meses se empiezan a perder esas habilidades. Entonces, pues bueno, desde ahí... Ahora, por ejemplo, aquí cuando hablamos del tema de la genética, es muy importante que lo veamos desde el punto de vista de herencia. O sea, es muy común que, bueno, porque es importante hacer un estudio genético y que nos dijera qué tan en un momento dado tienen un potencial hereditario el autismo o el síndrome de Down, porque sabemos perfectamente bien cómo, por ejemplo, el síndrome de Down, especialmente la trisomía familiar, que es la más frecuente porque el mosaico es raro que ocurra, pero la trisomía familiar específicamente tiene mucho que ver con la edad materna. Entonces, sería importante para la gente que nos escucha que habláramos de la situación de herencia, de edad materna, o sea, que estos factores cómo pueden predisponer al riesgo de tener un niño con cualquiera de estas alteraciones. Okay. Bueno, aquí es importante mencionarlo, que 1 de cada 750 niños recién nacidos vivos va a tener síndrome de Down, independientemente de la historia familiar. Obviamente, si hay historia familiar, aumenta ese riesgo en la familia. Entonces, de entrada tenemos ese riesgo. En segunda, la alteración más frecuente es la trisomía regular, como lo menciona la doctora. Pero para pensar ya en un caso familiar tendremos que buscar un problema cromosómico, ya un rearreglo en los cromosomas, que eso sí aumenta el riesgo de tener un siguiente niño con síndrome de Down, niño o niña con síndrome de Down. Entonces, pero de entrada tenemos ese porcentaje de riesgo y lo más esperado es un niño con trisomía o una niña con trisomía regular. Con el síndrome, con lo que es el autismo es un poco más complicado, bueno, no un poco, es mucho más complicado, porque el problema como es multifactorial, solamente muy pocos casos, menos del 5%, tenemos una base genética como tal. Todos los demás influyen otras cosas que no se conocen o no se conocen con claridad. Tenemos modelos computacionales que con eso nos basamos en decir o en dar riesgos, pero es todavía un poco más difícil de eso. Doctora Orozco. Sí, en base a la genética. Creo que, bueno, desde luego lo que dice el doctor es muy importante. En torno a la genética, en relación a psiquiatría, como dice el doctor, la genética ha servido, a nosotros nos ha servido, en primer lugar, bueno, para entender en una forma integral una enfermedad, ¿sí? En sus causas más íntimas, en el interior de las células, lo psicológico y lo ambiental, ¿no? Esto sirve mucho en psiquiatría específicamente y debe servir para todas las enfermedades porque siempre este tipo de enfermedades que tienen un componente cognitivo, afectivo, de la conducta, de los impulsos, como parte esencial de sus síntomas, está pintado de prejuicio y de mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, el hecho de nosotros poder dar un dato duro, como decir,
no se preocupe, este es un padecimiento que en tanto por ciento es hereditario, es debido a tal y tal y tal alteraciones genéticas. Hay estudios que lo llevan así. Claro, también hay factores psicológicos, hay otros factores biológicos, además de los genéticos, tóxicos, ambientales, lo que sea. Eso da mucha tranquilidad a los papás y a los familiares. Es decir, bueno, mi hijo ni está poseído, ni está tonto, ni otros adjetivos que desafortunadamente aún se utilizan, ¿sí? Al contrario, es un ser humano que tiene un padecimiento muy bien estudiado genéticamente, biológica, bioquímicamente, morfológicamente, desde el punto de vista neurológico, claro, con las implicaciones psicológicas y del entorno, pero creo que el siempre hablar de la genética es un factor muy consolador en psiquiatría, porque se quita culpa, decir, bueno, es verdad, o sea, pues sí, ni modo, tocó el azar. Define el diagnóstico. Exactamente, entonces sí le da una característica. Entra en un espectro de salud de enfermedad en lo mórbido. Es una enfermedad, no es una situación moral causada por el padre o la madre. Sí, eso es muy importante, quita culpas, ¿no? Y en psiquiatría se dice que, por ejemplo, los trastornos del espectro autista son los trastornos más genéticos, fíjese, de los neuropsiquiátricos. Sí, claro. Y bueno, me gustaría preguntarle a la licenciada Yasmín Vázquez. Ella maneja el tema del autismo, tiene experiencia con niños con problemas de autismo y me gustaría verlo desde el punto de vista psicológico. ¿Qué pasa con esta evolución emocional de estos niños? ¿Hasta qué punto están conscientes de que tienen una alteración? ¿Cómo la viven? En su experiencia, ¿cómo ha visto a estos niños vivir esta situación del autismo? El sentirse diferentes, fuera de un ambiente, el cómo se les dificulta el contacto, las relaciones, la evolución de las sensaciones, del sentirse tocados, porque una característica, aparte de esa situación de movimiento, que no pueden estar tranquilos, de intolerancia a los sonidos, a la luz, son niños que soportan poco el contacto físico, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es su experiencia, cómo lo ha vivido, cómo los ha visto. Hablando de la experiencia, aparte de ser muy enriquecedora, por medio de la observación, que es un punto importante, poder ver cómo son tan sensitivos, son las sensaciones, lo que es la percepción, toda la parte sensorial, es algo que está 100% presente, casi en su generalidad, lo que he visto en mi experiencia en su generalidad, de tanto los chicos, las chicas, en esta parte, sentir el rechazo, sentir el que no me invitan a jugar mis compañeros o mi misma familia, mis primos, el vecino. Sí se siente, claro que lo siente, claro que se dan cuenta del entorno en cuanto a lo que es el rechazo. ¿Por qué? Porque la manera en que ellos muestran es por molestia, enojo, llanto, se alejan, empiezan a aumentar ciertos ruidos, a lo mejor ciertos golpes, etcétera, una manifestación de que no me estoy sintiendo cómodo. Ellos pueden percibir incluso si mi mamá viene molesta, si el ambiente, algo pasó en casa, un fallecimiento. No ubican a lo mejor el sentido, es que falleció mi abuelo, es que un problema económico en casa, algo de pareja, algo de familia, pero sienten que no, el entorno no está tranquilo, que el ambiente, algo está movido de alguna manera irregular, y empiezan a tener esas conductas en una manera de réplica o en una manera de, aquí estoy, si me doy cuenta. Y claro, conforme va avanzando estos chicos en terapia, como van avanzando cada vez más, pues su percepción es más clara y su manera de mostrarlo, de alguna manera de manifestarlo, llega a ser un poco más entendible, ¿sí? Empiezan a decir, no me parece, como comenta aquí la doctora Nasper, dice, no me parece, yo no quiero estar en ese lugar, no. Entonces, de alguna manera esto. Sobre el contacto, se llega a decir que la mayoría tiene ese rechazo, contacto físico, ¿sí? No en su generalidad, en lo que a mí me ha tocado vivir estos casi 13 años, no es una generalidad. Hay chicos que sí quieren ser abrazados y chicas incluso buscan el contacto, incluso buscan el quererte tocar, acercar, o que mantenga cierta relación o cierta observación o cierto abrazo o apapacho. Claro que la mayoría lo evitan o no quieren, pero conforme van aprendiendo, van disfrutando de lo que es y llegan a hacerse muy afectuosos, llegan a hacerse muy, muy apapachadores, como decimos, ¿sí? Pero llega un momento en que vemos una parte importante, como dicen, entre el niño, la niña o el chico, la chica, que dicen que a lo mejor el hombre es un poco más apapachador que las niñas.
y sí llega a pasar que son, eso en lo que me ha tocado ver es que se llegan a ser más apapachadores los chicos, los niños en este caso, que las niñas son un poco más delimitan un poquito más, pero igual llegan a tener esa gran experiencia. Marca mucho su espacio, ¿no? Que es algo muy importante marcar en este tipo de niños. Sí, y llega a causar un problema ahorita que estamos hablando del tema de la sexualidad, porque primero se les enseña a tócame, aprende, a que te saluden, a que te abracen, a un beso, no pasa nada, mira, y luego para prevenir esta parte de la sexualidad ahora es reenseñar o reeducar tanto a la familia como al niño o la niña, decirle sí, pero de esta manera, de esta forma, lo público, lo privado, sí, no. Entonces llega a ser todo como una enseñanza, es todo una enseñanza a la familia, una enseñanza al mismo chico de explicarle y de decirle que sí, que no, tengo necesidad de tocarme, dónde, cómo, lo hago en el baño, en mi cuarto, y hay que enseñar todo esto, y existe programas específicos, existe cómo los papás se les puede enseñar esta área, y lo llegan a comprender de una manera más fácil que en la misma familia. Esto es bien interesante porque pues aquí obviamente mucha de la terapia tiene que ver con la educación de los padres y el medio ambiente que está ahí. Me gustaría preguntarle, yo creo que esta situación pudiera estar exacerbada, esta situación de mantener una distancia, un espacio, pudiera estar relacionada con el hecho de que son tan sensitivos que pueden percibir cuando esa sensación o ese acercamiento es un acercamiento real. O sea, cuando nosotros realmente le podemos transmitir te quiero tocar porque te quiero y porque te siento, ellos lo pueden percibir. Sí, evalúan. Entonces es muy probable que esa parte del rechazo tenga que ver con que ven la ansiedad del padre y la madre, que se forzan a tocarlos porque son sus hijos, pero que no hay ese siento realmente este amor por ti, te quiero tocar. Ellos son auténticos, ellos checan lo que es verdad, la veracidad. Ellos, uno no puede fingir, no puedes fingir. En mi área de terapeuta no puedes fingir que no quieres estar con él o que vienes molesta o que de alguna manera no quieres trabajar. Él se da cuenta muchísimo antes, incluso de la misma persona que estamos en ese momento. Es algo tan mágico que puedan tener una habilidad tan grande como esta, tener esta parte receptiva tan fuerte, pero como decimos, cuando hablamos de la sexualidad hay que reacomodar toda esta parte y llega un momento en que llegan a tener una buena educación y lo llegan a manifestar satisfactoriamente. Licenciada, ahorita dijo algo que me encantó, dijo aprender, o sea, nosotros también podemos aprender de ellos. Vamos a ir a un corte, es un tema súper interesante, nada más les quiero leer la pregunta que nos están haciendo aquí para que la contestemos regresando del corte. Dice, su niño tiene 2 años, le detectaron pliegue nucal, le dijeron que podía tener síndrome de Down y no nació así, pero no habla, quiere saber si podría ser autismo. Ahorita pues vamos a contestar esta pregunta que sí pues nos faltarán como algunos datos o especificaciones para poderlo definir, pero bueno, ahorita lo contestamos, vamos a hacer un corte, los invitamos a que nos sigan escuchando, estamos hablando sobre la sexualidad en niños especiales, el teléfono es cabina es 439-1842, regresamos. Oigan, esto por ejemplo de la que es una maravilla que ellos pueden ir sobre todo cuando está identificado el chiquito con autismo, las maravillas que hace la terapia, porque precisamente van aprendiendo a identificar. ¿Quiere contestar la llamada de la pregunta? Yo para preguntarles más datos. Ándale. Sí, porque Yo por eso para decirles los datos. Síntomas. Sí, ajá. Entonces, eso yo creo que es también mucho fruto del aprendizaje y de las terapias de socialización y todo, pero sí está bien interesante porque como hay una hipersensibilidad, valga la redundancia, sensorial de toditito. Una sofisticación que se avienta. Pero en chiquitos, por ejemplo, increíble. Cuando cognitivamente hay inmadurez, cuando están chiquititos todavía, hay una incapacidad importantísima ante tanta sensibilidad de poder fijarse en más allá, en la otredad. Realmente el entorno es mucho ellos, el entorno es 1 metro o menos, entonces realmente esas son habilidades pues aprendidas gracias a la interacción de la familia y terapeutas. Y se ha visto que, por ejemplo, la oxitocina, que es un neurotransmisor muy involucrado en la socialización, bueno, todos, ¿no? Está especialmente bajo en niños con trastornos del espectro autista. O sea que, aparte de eso, hay una base neurobioquímica, de un aislamiento en en estos cuanto 13 a la años, relación. doctora, yo creo que nos ha tocado, sí, de detectados entre 5 o 10 chicos,
que ciertos medicamentos nos estaban dando mucha sobreexcitación o manejar, y luego que ya revisan bien su expediente, porque a veces toman tanto medicamento para muchas cosas, ¿verdad? Ustedes sabrán, pues al eliminar o quitar o ajustar, esta libido baja, y lo que creíamos a lo mejor que estaba haciendo una conducta diferente o algo así, llega a tener cambios, porque son muy exhibicionistas, o sea, obviamente no tienen trancas para eso, ¿verdad? Mostrar y manifestar, el tocarse, el tocar, sobre todo que son presas fáciles de ser tocados, pero ellos también llegan a ser agresores de ser tocados, o sea, tocar a otra persona, sobre todo en cierta edad. No, pero el instinto, pues llega del instinto, no, pero de eso de la desarrollo, Tiene que ver con la dificultad para poner límites, ¿no? sí, pero la Pues son interacción tan, ¿cómo les puedo decir? Son tan manipulables, incluso gran porcentaje de los chicos con autismo o Asperger, ya en una situación funcional, cayendo en la drogadicción. Es bien común. Tenemos un chiquillo, bueno, ya es un adulto de 30 años, con severos problemas de la droga, por la parte influenciable, por la Seguramente parte es bien importante y comenzar. quitarlo. seguramente es Asperger, ¿no? Sí, es Asperger. No, es con autismo y autismo severo. Pero severo. Y tiene 30 Muy años, importante hablar maneja, sobre tiene eso. novia, o sea, es una cosa ¿Tiene impresionante novia? lo que sí. Ya le hicieron estudio genético. ¿Será autismo? Juro que sí. Pues digo que juro que sí, porque yo vi videos y yo no creería, porque pues yo tengo Puede ser 34 una y él tiene esquizofrenia 30. simple, ¿eh? Puede ser una esquizofrenia simple. Eso fue lo que pasó. Y De le voy a hecho, la decir mamá una fue y lo cosa. llevó para allá y es de Le voy a Estados decir una Unidos. cosa, es que algo distintivo es la falta de interacción con la otredad. De veras, en serio, que se va desarrollando bien gracias a ustedes, pero eso es súper importante. Sí, mucha gente pensó. Bueno, pues ya regresamos y bueno, siempre en el corte se pone aquí la plática muy rica. La verdad es que la quisieran escuchar toda la gente que nos está escuchando a través de radio, porque los que nos ven a través del Facebook sí la escuchan. Y bueno, pues la persona que nos hizo la pregunta ahorita me acaba de llamar y nos acaba de comentar que ella cuando tenía 11 semanas de gestación le encontraron algunas alteraciones sonográficas, por lo tanto le solicitaron, le dijeron que podría tener una alteración genética. Entonces le realizaron una punción de líquido amniótico, la cual salió perfectamente normal. Sin embargo, le dijeron que su bebé, antes de la punción, le habían dicho que su bebé podría tener un síndrome de Down. La punción de líquido amniótico sale perfectamente normal, nace su bebé y el bebé ahorita tiene 2 años y no habla absolutamente nada. La pregunta de ella es, si no habla, ¿puede tener que ver con el autismo? ¿O con qué alteración genética que pudiera verse? Pero la punción de líquido amniótico dice que el estudio genético salió perfectamente normal. Doctor. Bueno, normalmente existen procedimientos y uno de ellos es el tamizaje prenatal. El tamiz prenatal es justamente para detectar cromosomopatías, las cromosomopatías más comunes y las que son viables. Por ejemplo, hay cromosomopatías como la trisomía 16 que no se busca porque pues no es viable, pero es la más común, por ejemplo. Entonces esas no se buscan. Las que se buscan pues más que nada es trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13. Estas son las que se buscan y hay datos ecográficos que nos ayudan a establecer si existe riesgo, aparte de la edad materna, por ejemplo, que se relaciona con un factor de riesgo, no es causa, nunca. Ese es el problema también aquí. Muchas veces se siente culpable la pareja o especialmente la mujer porque piensa que es por su culpa y no, la edad materna es un factor solamente. Pero bueno, regresando a lo que es el tamiz prenatal, hay datos ecográficos, entre ellos está la translucencia nucal. Sí, es uno de los datos, también la ausencia de hueso nasal y otros datos que tienen que ver con restricción de crecimiento de huesitos. Ese es un dato de tamizaje. El tamiz no es diagnóstico. El tamiz se usa para buscar justamente factores de riesgo. Se hizo lo que es la punción del líquido amniótico, que es el método para confirmar o descartar el problema cromosómico, no genético, que es diferente. Cromosómico, recuerden que es cromosomas, es como un librero, genético es un libro, es muy diferente el tamaño. Entonces, ahora, de ahí a pensar de que por la presencia de la translucencia nucal puede tener una enfermedad genética, pues puede ser, pero los datos pues son bastante ambiguos con lo que nos está dando. Sería cuestión de revisar completamente al niño o a la niña y ver qué otros datos hay, a ver si se conforma un síndrome, al menos de forma clínica, y ya después buscaríamos una confirmación genética. Sí puede ser, claro que sí, hay datos que tienen que ver con restricción del crecimiento y esto pueden dar translucencia nucal, y hay un montón de enfermedades que lo causan, y entre ellas hay muchas genéticas.
pero de ahí a que digamos que esto es la causa, pues no. Muchas gracias, doctor. Y bueno, me gustaría hablar ahorita aquí con la licenciada Corina Galindo. Licenciada, la licenciada tiene muchísimos años, no sé cuántos, trabajando en el Instituto Down. Y me gustaría también que usted nos platicara, o sea, ¿cuál ha sido desde su visión, cuál ha sido esta evolución de los niños con Down desde sus sentimientos, de sus percepciones, de sus emociones, de cómo viven o cómo se significan o cómo se ven desde su alteración, desde el ser distintos a los otros niños? Bueno, pues la persona con síndrome de Down, pues ya todos los saben, tienen así como que son aceptados en todos lados, ¿no? Son el amor andando. En todos lados son aceptados la mayoría. En las escuelas regulares no hemos tenido así, en la generalidad, en los grupos son aceptados. Al contrario, son sobreprotegidos a veces por sus compañeros, ¿verdad? Porque pues destilan amor. Y ese es un problema, ¿verdad? Porque les tienes que enseñar desde muy pequeños que no te debes de ir con los extraños, quién es un extraño, no te debes de darle besos a todo mundo, no debes de saludar de beso a todo mundo, no debes de abrazar a todo mundo, porque los padres en un momento dado no dan esa educación en casa, ¿verdad? Hay mucha sobreprotección, entonces ese es un gran problema con las personas con síndrome de Down. Les tenemos que enseñar por este amor que siempre están destilando a la mayoría, que no deben de irse con cualquiera. Nosotros tenemos programas que tienen que ser muy concretos porque pues muy subjetivos no lo entienden, entonces hemos hecho nosotros pruebas con ellos de llevarlos al centro y decirles a una persona, mira, ofrécele y a ver si se va. Y si se va, si se va. Entonces tenemos que ser así como que muy contundentes y con los padres también a que les enseñen. Los papás, batallamos con los padres en el sentido de que ellos piensan quedarse con su hijo toda la vida, ¿verdad? Entonces dicen, ¿para qué le enseño si va a estar conmigo siempre? Es difícil para ellos pensar piensan, ¿verdad? Cuando yo no esté, ¿qué voy a hacer? Pero no actúan. Entonces sí es difícil en esa parte. Ellos sí sienten el rechazo, dependiendo de lo comprometido de su intelectualidad, saben que son personas con síndrome de Down. Hay jóvenes que les causa conflicto, ¿verdad? Me llamó la atención una vez una chica que decía, papá, cómprame un jabón para bañarme y que se me quite el síndrome de Down, ¿no? Sí. Entonces, o una aspiradora para aspirarme el síndrome de Down, porque su intelectualidad no está tan comprometida, es una chica muy funcional. Entonces, pues todo depende de las dinámicas familiares, ¿no? Sobre todo de lo abierto que estén los papás a la asesoría, ¿no? Y aprender a cómo tratarlos. Pero sí es un problema esto de que enseñarles los extraños, lo público, lo privado, llegan a ser muy funcionales. Las personas con síndrome llegan a ser muy funcionales. Aquí un punto muy importante que me gustaría recalcar es lo que mencionas, Corina, de que el hecho de que como pensamos o como piensan que toda la vida van a estar con ellos, entonces en realidad no les enseñan las cosas. Yo creo que es uno de los grandes conflictos del síndrome de Down. Sí. Siempre voy a estar contigo, entonces yo te resuelvo todo, yo te hago todo y entonces no te enseño. Pero si no te enseño, no me doy cuenta de que vas a dejar de ser un niño, y es el principal problema en los niños con Down, que creemos que toda la vida van a ser niños, y entonces yo siempre voy a estar contigo, entonces no te pongo los límites, y si es un niño tan cercano, tan cariñoso, tan apapachador y todo, pues obviamente son niños que lo vamos a ver más adelante en el tema del abuso sexual, pues que tiene mucha predisposición, muy vulnerables, igual que los niños con autismo, precisamente en este caso por el hecho de que no se les enseña. O sea, no nada más es quererlos mucho, no nada más es amarlos, no nada más es estar ahí con ellos, hay que enseñarlos, porque ellos también tienen que tener una vida. Debemos de considerar que son personas que pueden tener una vida. Claro. Entonces desde ahí pues es muy importante tomar esto en cuenta. No, y muy funcionales, porque me ha tocado ver en forma de algunas personas que ve uno o que se entera, pues eso es medio, ¿no? Ya asociaciones, que ustedes deben saber mucho mejor que yo, porque de lo que se trata con personas con diferentes discapacidades intelectuales o de trastornos del desarrollo cognitivo, es justamente enfocar el tratamiento a la rehabilitación global, incluyendo lo que es la creatividad y la productividad en aras de mayor autonomía, de mayor independencia o de mejor calidad de vida.
Y he visto yo, por ejemplo, algunos de los programas con jóvenes de diferentes diagnósticos, pero que todos tienen discapacidad intelectual, muy padres, porque ya hay un mercado y hay una ley establecida que tiene que haber espacio laboral para determinado tipo de personas. Y me ha tocado ver, por ejemplo, hay un restaurante de puras chavas con síndrome de Down. Ellas son las que cocinan, son las que sirven. Las que atienden. Las ves perfectamente bien, encantador y bien, el negocio bien asesorados. Ellas van a las pláticas con el coaching de cocina y todo. Hay otros chavos que, por ejemplo, uno ya consiguió trabajo en Sanborns, por ejemplo, es lavaplatos, tiene seguro social, tiene prestaciones, y lo llevan y lo traen, se relaciona con gente, entre comillas, normal. Entonces creo que es muy importante estos programas de reinserción laboral o talleres protegidos, dependiendo, claro, conjuntamente, desde luego, con psicoterapia, con seguimiento médico si es que lo requiere, en fin. Sí, tiene que ser algo muy integral. Sí, integral, porque sí. Oye, se requiere. Estaba viendo en Facebook una chava diseñadora acá súper famosa. Es que aparte tienen capacidades que desarrollan de manera especial, o sea, aparte, o sea, desarrollan capacidades especiales. Doctor, me gustaría preguntarle, doctor Jorge Ramírez, usted aquí en la ciudad de Chihuahua, o sea, acercándonos a nuestra realidad, ¿qué tan frecuente es el autismo y el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es bastante común. Yo tengo la fortuna de trabajar tanto en el CRIT, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, como en el Hospital Infantil. Entonces, pues, es muy común, especialmente el síndrome de Down. El autismo, no tanto porque no sea común, sino porque llega a otras instancias. Hay instancias ya más especializadas o que empiezan a manejarlo de forma diferente. Entonces llegan a la UACH, llegan al José David, o llegan a otros lugares, que a mí no llegan directamente conmigo. Conmigo llegan después de haber pasado por una serie de requisitos, vamos a ponerlo, porque llegan con muchas valoraciones ya previas, de muchos médicos, de muchas áreas. Y algunas veces es porque no tenemos un diagnóstico, entonces dije, no, pues ha de ser genético, entonces ya me lo andan conmigo. O otras veces sospechamos que es algo genético, y entonces ya lo mandan conmigo. Pero pues definitivamente es muy común, Y se habla más o menos de 2 niños en cada 10,000. No sé qué realidad es frecuente. Es frecuente y va en el aumento porque como es multifactorial en sus causas, se habla mucho de que incluso in útero se puede iniciar el proceso. No ingénito, no que esté en la concepción, sino in útero por cuestiones maternas, del entorno materno, inmunológicas, alimentarias, tóxicas a la membrana celular, o sea, un chorro de factores. Se dice que va al alza por esos factores. ¿Más o menos a qué edad se diagnostican, uno como el otro? Yo creo que desde el nacimiento, por ejemplo... El Down es prácticamente el nacimiento. Claro, sí. Pero el autismo... Se puede decir que... Las psicólogas. No, yo creo que sí. Por ejemplo, hasta que se empiezan... Yo creo que no se identifica hasta que empieza el niño a tener contacto con otros niños, fiestas familiares, piñatas, un bebé más grandecito, más chiquito, porque no hay reactividad al estímulo interpersonal, ¿sí? O diferencias en el código de comunicación, que no es un trastorno del habla, ni es un trastorno del lenguaje, sino códigos diferentes del lenguaje tanto verbal como no verbal, y la tendencia a la compulsividad desde chiquitos, risas, toqueteos, miradas, pero igual yo creo que hasta que ya están más o menos bien desarrollados de acuerdo al desarrollo cognitivo, unos 2 años de edad. Licenciada. Se cree que, para contestar la anterior, la estadística es entre 165. Era la última estadística que estaban de alguna manera manifestando, que era con niños con autismo. En el caso un niño de cada 365. De 165. ¿Cuántos? Uno de 165. Incluso más común que otro tipo de enfermedades. Caray, ¿y en dónde se La situación es que, como mencionamos, que es multifactorial,
ha habido esto de moda, de que la mayoría ahorita ya tiene autismo, y ya haciendo un estudio tenemos autistas puros, como podemos decirlo Ya de nada alguna más manera. así, ya es autista. Exactamente, como fue el niño índigo en su momento y demás, y manejaban esta cifra, y es una cifra bastante alarmante. No, pero ¿Sí? es muy importante saber la fuente, porque es una gran diferencia. Es un registro nacional que reporta 2 niños de cada 10,000, ¿sí? Es un registro epidemiológico multinacional y llama mucho la atención esta cifra. Por eso hay que ser muy responsables al decir esta cifra, porque además, como acaba de cambiar la clasificación, es un espectro, ¿sí? O sea, no es un mismo cuadro clínico, es de este a este y una gama de matices. Hay subregistro o sobreregistro, ¿sí? A lo mejor es un síndrome genético distinto, o a lo mejor es una esquizofrenia simple, o a lo mejor es un retraso mental moderado y con rasgos esquizoides. Entonces hay Así es. Es por eso que Pero- mencionan que puede ser con tantas cosas, no, y hombre, fueron uno en de alguna manera... 165 Es muy alarmante, claro. No, y de alguna pero- manera, hace 13 años, esa era la numeración que se mencionaba. ¿Pero Y dónde? de alguna manera, estamos de alguna manera hablando, incluso datos de España, nos llegaron de España. ¿Pero de dónde? Claro, ¿En qué documento? mire, es una parte bien importante, porque no hay un censo. Esa es la parte interesante, que no hay un censo, como un censar a todos. Pero hay de alguna manera estudios no hay un censo. epidemiológicos. ¿Sí hay? Así es. Y de alguna manera, conforme se va teniendo más certeza, después de 13 años, de lo que es el autismo, pues ya no es tan general, ya no todos tienen, ¿sí? Ya empiezan a tener más características más específicas. Pero a mí, cuando yo conocí hace 13 años esta estadística, no solo en la universidad, no solo gente experta, no solo la persona Lobas, que es el que maneja uno de los programas más específicos de la UCLA, ¿sí? Empezaron yo a escuchar ese tipo de numeraciones, y de hecho lo googleamos de alguna manera y sale ese número, y es un número muy Sí. alarmante. Es muy Pero probable que sea una sobre... y en No, conforme fueron Yo lo afinar, acabo de ver ahorita. y en lo que acaban de afinar, poco a poquito que fueron afinando, lo que es las características más específicas, difíciles de saber, pero específicas del autismo, obviamente la cifra empezó a holgarse, pero de alguna manera eso era la boga que había, ya la mayoría tenían autismo, o sea, ya cualquiera tenía autismo, y tiene una referencia, a pesar de ser multifactorial, tiene una referencia más específica, que se puede identificar entre los 2 y los 4 años, no solo en la observación, ¿sí? La observación, yo creo que es la única herramienta más viable que tenemos ahorita con el autismo, porque aunque hay pruebas psicométricas y demás, es lo que nos acerca más, lo que es la observación. Se ha dicho y se ha de alguna manera detectado en mi poca o mucha experiencia, niñitos desde 8 meses, que empieza uno a decir, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué no tiene identificado sus piernas? De alguna manera sus piernas, o sea, no las levanta, no las mueve, y creyendo que tenga algo psicomotor, de alguna manera algo más, ¿no? Y otro tipo de diagnóstico, y el forma de que vaya reconociendo su cuerpo, sus manos, sus pies, de alguna manera, de ahí empieza que hay una desconexión o un apartado del mismo cuerpo. La misma ausencia de ciertas sonrisas, de cierta, obviamente la visión, cierto contacto, de cierta respuesta al estímulo, desde 8 meses, y es una fecha prematura, que claramente que nadie nos atrevemos a diagnosticar, pero entre edades de 2 a 4 años es la cosa más certera, ¿Dónde se...? que por la parte de la interacción, y creemos que entre más a temprana edad tenemos un diagnóstico, es mucho más factible y mucho más probable, con resultados favorables y con una funcionalidad como cualquiera de nosotros, de una Sí, manera claro. típica. Con un Porque proceso pues, de decir normal es aprendizaje atrevernos distinto, a ¿no? otra cosa, pero de una manera típica nos acercamos a ese tipo de cosas, ¿no? Y me gustaría saber, desde el punto de vista de los niños de síndrome de Down, Corina Galindo, ¿cómo reaccionan los padres? O sea, ¿cuál es esta actitud de los padres? Sobre todo específicamente hablando del tema de sexualidad, que pues es hablar de autismo y de Down es súper amplio, pero hablando de los niños con síndrome de Down, en el tema de la sexualidad, ¿cuál es este comportamiento o esta conducta de los padres cuando empiezan a ver que a las niñas les empieza a salir busto, que empiezan a menstruar, que empiezan a pensar en la posibilidad y el riesgo de la reproducción, que sabemos perfectamente bien que los niños con Down tienen un bajo porcentaje de fertilidad, pero las niñas tienen hasta el 50% y que tienen el 50% de posibilidades de tener un hijo con Down? Y obviamente estas son estadísticas y cifras que asustan a los padres. O sea, ¿cuál es este comportamiento de los padres cuando ven que sus niños o sus niñas dejan de ser niños y se están convirtiendo en adolescentes? ¿Cuál es tu experiencia? Pues en la experiencia que yo tengo ahí en la institución,
Pues es de pánico. Sí, claro. Es de pánico en el sentido de que empiezas a hablar de sexualidad desde mucho antes de que empiece el desarrollo, ¿no? Desde que están más chiquitos, desde que empiezas con ellos, de que empiezan a diferenciar que soy niño, que soy niña y todo esto. Y los papás no empiezan como que a tomar así con mucha seriedad, que tú empiezas a tomar ese tipo de temas con ellos, ¿no? Cuando como que les pasa, quieren pasar bobito, ya cuando empieza que, oiga, fíjese que ya maestro, viene el susto, ¿ah? Porque ya empieza, ¿y cómo le voy a enseñar? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y cómo le voy a hacer? Y es de susto. Yo pienso que eso, de alguna manera, no quieren los papás darse cuenta, ¿verdad?, de que su niño va a crecer. Y igual a lo mejor nos pasa a todos los padres, ¿verdad? Y más a ellos, con una... No, y sobre todo que... Y más a ellos con su hijo con una discapacidad, no quieren que su hijo crezca. De hecho, batallamos con los papás con el hecho de la vestimenta, ¿verdad? Cuando ya empiezan a ser pubertos y adolescentes y les dices, por favor, ya no le cargue la mochila de la princesita, ya mejor póngale, ya mire, ya es un jovencito, ya no lo vista con colitas a las mujeres, ¿verdad? Ya no le ponga como niña, ya es una jovencita, mire, ya déjela que escoja su ropa. Batalla uno con eso, con los papás. ¿Por qué? Pues porque quieren que sean sus niños eternos, ¿verdad? Y ahí está muy presente. En la generalidad de los papás, ¿verdad? Ahí está muy presente el tema de derechos humanos, ¿no? Sí, claro. Sobre todo cuando hablamos de Claro. la concepción, porque se ha visto, por ejemplo, como hubo temporadas en que incluso en España está legislado que los padres, si no tienen capacidad de decisión absoluta, los padres pueden decidir esterilizarlos. Sí, claro. Y cómo esto lo pueden vivir en una situación de sufrimiento tan profundo, porque es pasar por encima de una decisión personal. Sí, claro. Entonces, el tema de la planificación familiar o el uso de tratamientos anticonceptivos en niños con estas características, pues es todo un tema, porque pasa por encima de sus derechos humanos. ¿Y qué pasa con estos niños con autismo? ¿Qué pasa con estos niños? A ver, primero vamos a pasárselo aquí al doctor. Porque No, es que quería agregar que justamente, aparte de todo esto, ahorita estamos viendo que están llegando a la sexualidad los niños con Down, las niñas con Down, y antes no, es un tema nuevo, porque antes no, por la sobrevida, porque no había este cuidado de estar checando, por ejemplo, los perfiles hormonales o otro tipo de alteraciones hormonales, entonces no llegaron a ser fértiles. Y ahorita, como con todo el cuidado que se le está dando y ya con todas las guías clínicas que existen, pues gracias a eso están alcanzando ya su desarrollo, digamos, completo en la cuestión hormonal. Entonces, obviamente, pues aumentó lo que es la fecundidad. De todas maneras está restringida, no es completa. 50%. El 50%, más que nada el 50% de poderlo heredar en las niñas con Down, y es poco se consideraba infértiles a los hombres con Down. Ahorita pues se ha visto que no es así. Y hay tres maneras de tratarlo. Y así de manera, porque ya nos queda bien poquito tiempo, que nos pudiera decir, y en los niños con autismo, ¿qué pasa en el tema de la sexualidad? ¿Cómo los ve esta evolución, este comportamiento de los padres? ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? Yo creo que ya se ha creado poquita y muchita más conciencia. Los papás saben que hay que llegar a ese tema, que hay que llegar a ese punto, dar una enseñanza, una educación, a los familiares también, porque pues no nomás es papá y mamá, estamos hablando de hermanos, hay tíos, hay familias muy protectoras, entonces se involucran en este tema, y yo creo de manera en que lo van a comprender bien, sobre todo esta parte muy común de la masturbación, sí, que es un tema que lo pueden hacer público, lo hacen en un centro comercial, lo hacen en el cine, etcétera. Cuando llega el impulso, llega la sensación, o hay una autoestimulación, ya sea visual, auditiva, dependiendo del chico con autismo. Entonces llega una manera que él manifiesta y muestra, entonces pues es aterrar la misma sociedad, nos aterramos, los mismos papás se quieren ir del lugar, se aíslan, bueno, un sinfín de temas más que tocar de esa gran parte, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se les puede manifestar, sobre todo a los papás? Enseñar tranquilidad, con calma. Es una acción natural, es una muestra, hay que tomarlo relajados porque el mismo niño se va a tensionar más y esto va a ser más difícil manejarlo. Retirarse a una área privada, como el baño del cine, vamos a ponerle el ejemplo, ¿sí? Explicarle que puede entrar al baño una serie de tiempo, 10 a 15 minutos, más o menos es lo que mencionamos a los papás.
retirar, distraer o con un tema, tómate un refresco, etcétera, y volver otra vez al área en la que nos encontrábamos. Es parte del aprendizaje. No es me voy, no es me aíslo. Sí, no es enfrentarlo. Sino es enfrentarlo y enseñarle al chico, tienes una necesidad, hay lugares, hay momentos, hay situaciones, hay durabilidad. Sobre todo mantener, nos ha funcionado el niño con autismo ocupado en varias situaciones. En la parte cognitiva, mantenerlo de alguna manera ocupado en la parte física. ¿Sí? Esto de la parte de correr, hacer deporte, lo que es nadar, tener un día con menos ocio, nos ha ayudado. Me imagino que en esto, en niño con autismo y con niños típicos, es muy común porque ayuda de alguna manera a mantenerte activo, mantenerte distraído, poner esta energía en algo más tranquilidad. Sí, de hecho la masturbación es un elemento que se utiliza mucho en función de la ansiedad, ¿no? O sea, el niño se toca, es algo que les produce cierta sensación placentera, aunque no sea un pensamiento erótico, les produce relax y entonces es una conducta repetitiva. Y bueno, pues ya nos queda bien poquito tiempo. Les voy a pedir que cada quien nos dé un mensaje final, algo que quieran que la gente se quede, y sus teléfonos, correos, los datos que quieran darle a nuestro público para que los puedan localizar. Licenciada Corina. Bueno, bueno, el Instituto Down de Chihuahua está en la avenida Mirador 4307. Las puertas siempre están abiertas para la gente que nos quiera visitar. Atendemos personas con síndrome de Down desde 0 hasta jóvenes adultos. Y pues bueno, que la gente, me gustaría que se quedara con el mensaje de que las personas con síndrome de Down pues son personas primero, ¿no? Y merecen una calidad de vida como cualquiera, en todos los aspectos. Muchas gracias, licenciada. Pues más que nada a los papás, es un mensaje directamente a los papás, que vayan a buscar lo que es apoyo, asesoría, orientación. Es un tema que podemos tomarlo relajado, es un tema que ya es momento de tocarlo, que es muy necesario, que ayuda a prevenir cosas mucho más importantes, riesgos para nuestros hijos. Entonces yo creo que pedir asesoría, información, tomarlo de una manera natural y enseñarlo a nuestro hijo de la misma manera, tomarlo de manera natural y bueno, esperar que de alguna manera el desarrollo ellos mismos lo van a ir manifestando y van a ir cambiando sus conductas a conductas más equilibradas, más a la vista social, más adaptadas, pero es un trabajo día a día, es un trabajo diario. Niños con autismo se llega a trabajar entre 6 a 8 horas diarias para los resultados finales. Entonces yo creo que los papás trabajan de codo a codo junto con ellos y es un trabajo muy enriquecedor porque ambos, tanto los padres como el mismo chico adolescente y la terapia, entre otras especialidades, van de la mano para trabajar. ¿Su teléfono? 614-235-3082 a la orden. Muchas gracias, doctor. Sí, Doctor Jorge Ramírez. Pues agradecer la oportunidad de estar aquí conviviendo con ustedes, platicar un poquito de esto. Yo creo que aquí el mensaje es que no se queden con la idea de que no existen diagnósticos. Yo creo que lo más importante es saber qué es lo que está pasando para poderlo, pues ahora sí que topar de frente. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a informarnos, vamos a buscar a los especialistas necesarios y la mejor medicina es la que se hace en equipo. Entonces, aquí hay que buscar a los especialistas de diferentes áreas y todos ellos van a brindarnos algo importante. Y bueno, mi teléfono es del consultorio en el Hospital Ángeles, es 614-439-8685. Doctor, bueno, gracias. Doctor Alejandro Orozco. Gracias. Sí, pues también agradecer mucho la invitación, un tema tan importante y pues aprende uno con los especialistas aquí. Y sí, como dicen los compañeros, creo que el mensaje para las familias, los papás, los cuidadores, las personas que tienen que ver con personas con estos trastornos, niños jóvenes con síndrome de Down o del espectro autista, bueno, que ahora todo en el contexto que se ven las cosas desde los derechos humanos nos marca ya una línea de tratamiento y de visión más progresiva, más menos tratando de estigmatizar y etiquetar, sino tratar a las personas al menos con este tipo de enfermedades como seres humanos comunes y corrientes, con los mismos instintos, con las mismas necesidades, pero que necesitan ayuda para poder desarrollar para su mejor calidad de vida, pugnar por una sexualidad más sana, pugnar por mayor creatividad, pugnar por productividad y pugnar por quitar el estigma y el miedo a este tipo de padecimientos, ¿no? Y buscar ayuda en todos los centros. Sería padre, yo ahorita le pediría que a dónde podemos mandar cuando haya un diagnóstico de alguna persona con autismo. Doctora, su teléfono.
Mi teléfono es el 439-8607 en Hospital Ángeles, a la orden. Gracias. Y bueno, pues se nos terminó el tiempo. Yo nada más les quiero comentar que pues es un tema difícil, es difícil tener un hijo con autismo con síndrome de Down. Tienen una sexualidad, pero hay muchas herramientas que podemos utilizar para guiarlos por el camino de la sexualidad, siempre pensando y tomándolos en cuenta. Son seres humanos que piensan, que sienten y que razonan. Importa mucho el cómo los veamos para ver cómo se van a percibir ellos. Y bueno, pues nos va a quedar pendiente el tema de derechos humanos y abuso sexual en este tipo de niños, que vamos a hacer otro programa al respecto. Los invito a que nos sigan escuchando como todos los miércoles. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Saludos.